Adelante, Ignacio, si estás listo. Bueno, el ensado que hice fue en vid con aporte frutal como única fuente de variación. Era ver la respuesta de aporte frutal frente al cuaje en el caso de los racimos. Los objetivos, bueno, era aumentar el cuaje en los racimos de vid, mejorar la producción, mantener o mejorar la calidad enológica del mismo y cumplir con las premisas tecnológicas, entre ellos proteger los plaguicidas frente a lo que produce el calcio y magnesio del agua, que eso ya lo hemos visto. La situación a campo, bueno, la variedad, generalmente el Malbec es una variedad susceptible a corrimiento, generalmente tiende a correrse, depende también de los clones que se estén utilizando. Bueno, acá hay una foto representativa de lo que es una disminución de rendimientos en el caso de la variedad Malbec. Acá se observa una situación normal de racimo, un racimo compacto, con muchas flores cuajadas, por lo tanto con muchas badas. En general, para hacer un poco de hincapié en lo que es la fisiología de la bada, cómo está compuesta por ollejo, pulpa y semida. Realmente para vinificar son importantes, por ejemplo, los compuestos fenólicos, la materia colorante, sustancias tánicas, aromáticas. Entonces, la idea nuestra de este ensado es mejorar el cuaje de las flores en racimo para aumentar estos compuestos en el racimo casualmente. Esto es un esquema general para saber qué es el odejo, la pulpa y la semida. Este ensado se llevó a cabo en San Carlos, en la propiedad de Angulo. La variedad era un cultivo Malbec, plantado recién en el año 2004. Esta es la distancia de plantación y las plantas por hectárea. El sistema de poda era Gudot doble. El tipo de suelo era franco arenoso en general. El riego era por goteo, o sea que teníamos uniformidad en cuanto a riego y fertilización. Se utilizaban 40 unidades de nitrógeno por hectárea y la producción promedio era de 70 quintales. El ensado, bueno, era separar un cuartel testigo donde no se aplicaba aporte frutal y otro con aporte frutal. La dosis se realizó en prefloración al 1%, con 7 litros por hectárea. Ya les voy a mostrar el momento fenológico, que fue el inicio de floración, prácticamente en un 5%. La máquina pulverizadora era 1500 litros, por lo cual gastaba 700 litros por hectárea. El 1% son 7 litros de aporte. Este es el estado fenológico general de la planta. Acá está el racimo, cómo se encontraba en ese momento. Tenía algunas partes florecidas y otras todavía sin florecer con la caliptra. Justo en ese momento se estaba realizando la cura con Mancozeb y con miclobutanil, por lo cual incorporamos el aporte frutal para corregir el agua en cuanto a pH y dureza, como hemos venido hablando, y a su vez para dar ese plus nutricional de boro y zinc para mejorar el cuaje. La dureza inicial del agua era de un pH de 8 y la dureza era mayor a 400 partes por millón. Esto en general lo hemos visto en muchas zonas de Mendoza. Al incorporar el aporte frutal bajamos el pH prácticamente en 3 y bueno, el procedimiento fue el mismo: incorporar el aporte frutal en la máquina vacía, incorporar el agua, ir mezclando para ir corrigiéndola en cuanto a pH y dureza, y se incorporó finalmente los productos fitosanitarios. Esta es la pulverización, tenían tela antigranizo, y esta es el mojado de la hoja al momento de pulverizar. En ese momento se realizó la cosecha de los racimos florecidos. Queríamos cuantificar las flores por racimo y ver de esa manera si había diferencia significativa en la zona aplicada y en la zona no aplicada, para ver si posteriormente había una diferencia de cuaje. En general acá se cosecharon al azar y evitando efecto borde 10 plantas de aporte frutal y 10 plantas de testigo. Se cosecharon todos los racimos para no ir seleccionando e ir favoreciendo algunos racimos que otros. Directamente se cosecharon todos. Posteriormente y antes de cosecha, se volvieron a elegir 10 plantas al azar. Se cosecharon todos los racimos por planta para evitar ese, digamos, ¿cómo es? Ese sesgo, digamos. Cosechar todas las plantas, todos los racimos de la planta para evitar, digamos, favorecer racimos grandes o pequeños. Directamente
seleccionamos todo para evitar cualquier efecto de variable que pueda influir después en nuestras cuantificaciones. La idea era hacerlo lo más representativo posible. Acá se cosecharon y se separaron por bolsa en cada planta, se pesaron, se cuantificaron la cantidad de badas y se pesó el escobajo, para después restar el peso total menos el escobajo y tener un peso medio de badas por racimo. Realizamos un análisis estadístico a partir de esas cuantificaciones. Las variables de estudio fue el número de racimos por planta, el número de flores por plantas. Estos dos hicimos hincapié para saber si había alguna variabilidad posterior en este tercero, que era el número de badas por racimo. Posteriormente se hizo un estudio de proporción de badas cuajadas en relación a racimos florecidos y se realizó también un estudio estadístico por prueba de hipótesis en peso medio de badas por racimo. Finalmente se realizó un análisis de regresión lineal respecto al número de badas por racimo y al peso. En cuanto al número de racimos por planta, pensamos que podía haber alguna variabilidad en el lote de aporte frutal respecto al testigo. Por ahí, en el tema de la poda, por ahí pueden haber algunos cargadores que tengan más demas, otros menos. En general, bueno, obtuvimos en aporte frutal, en la cosecha de las 10 plantas, 377 racimos. En el testigo 369, realizamos una prueba de hipótesis, la cual nos dio que no había diferencia significativa en cuanto a cantidad de racimos por planta, tanto de un lote como del otro. Por lo cual sacamos este efecto de variabilidad y lo dejamos como una constante, tanto en cantidad de racimos de un lado como del otro. Acá está la diferencia, prácticamente no la hay. El número de flores por racimos también hicimos lo mismo. Cosechamos 348 racimos en 10 plantas, 332 en 10 plantas en el testigo. Se cuantificaron 44.000 y 43.000 flores respectivamente en las 10 plantas y 10 plantas de aporte frutal y testigo. Se realizó la prueba de hipótesis, no dio diferencia significativa en cuanto a cantidad de flores por racimo, tanto de un tratamiento como del otro. Por lo cual dejamos en prueba de que la floración en general es constante tanto en un lote como en otro para no favorecer ni al testigo ni al aporte frutal. Prácticamente no hubo diferencia. Después se cuantificó el número de badas por racimo, que este es el objetivo del estudio. Se cuantificó en 10 plantas 377 racimos y 369 racimos en 10 plantas de testigo. Se cuantificaron casi 20.000 vallas en 10 plantas de aporte, casi 14.000 vallas en 10 plantas de testigo. Se realizó la prueba de hipótesis correspondiente y nos dio que hubo una diferencia significativa con la aplicación de aporte frutal en cuanto al cuaje de las flores de racimo. Por lo cual hubo un incremento de badas por racimo respecto al testigo con el uso de aporte frutal. Esta es la diferencia que se ve en promedio, 52 frente a 38 aproximadamente, de número de badas por racimos promedio. La variabilidad, bueno, eso en general porque tenemos desde racimos muy chiquitos a racimos muy grandes en la planta. Se realizó también una proporción de badas cuajadas en relación a racimos florecidos. Lo que hicimos fue, en cuanto a badas cuajadas y el racimo que lo teníamos como constante, ver la proporción de los mismos. En cuanto a testigos, sacamos la conclusión de que en promedio cuajaban 29 flores cada 100 y en caso de aporte frutal aumentaba 41 flores cada 100. O sea que en este momento podemos observar que el borio y el zinc actuaron efectivamente sobre la flor cuajando y produciendo estas badas. Se realizó la prueba de hipótesis y nos dio una diferencia significativa de aporte frutal respecto al testigo. Se realizó el peso medio de badas, que dijimos que era el peso total del racimo menos el escobajo, o sea que estamos midiendo acá peso de badas por racimo, un peso medio. También en 10 plantas y en 10 plantas de aporte frutal y de testigo respectivamente se obtuvo prácticamente 10 kilos de diferencia en 10 plantas, o sea 1 kilo por planta en promedio. Se realizó la prueba de hipótesis y nos dio una diferencia significativa con el uso de aporte frutal, o sea que aumentamos rendimiento. Y el tema es que por ahí está el paradigma de decir que al aumentar rendimiento disminuye la calidad, pero nosotros lo que hemos hecho también es aumentar el cuaje de los racimos, por lo cual aumentamos también superficie de odejo, que tienen los componentes de calidad por ahí enológica que estamos buscando en los vinos. Bueno, esta es la diferencia de peso y por eso que les comenté se hizo este análisis de regresión lineal, en la cual se observa prácticamente, bueno, en general se observa que al ir incrementando el número de badas por racimo se incrementa el peso del racimo.
Se observa en el aporte, con el uso de aporte frutal mayor homogeneidad, o sea, prácticamente sobre la media. No hay mucha variación no hubo mucha variación de los racimos al ir incrementando número de badas y peso. Acá se tomó como dato 100 números de badas por racimo y el peso prácticamente en 187. Acá mucha uniformidad, estos son más datos, digamos, datos más atípicos, porque había muy pocas plantas que tenían racimos de mucha cantidad de badas y de alto peso. En general acá se observó en el caso del testigo que con 100 badas por racimo prácticamente hay una desuniformidad sobre la media, o sea, teníamos desde racimos que en promedio en 60, número de badas, digamos 60 badas por racimo prácticamente se concentraba, y de ahí empezaba una dispersión bastante interesante en cuanto a que las badas eran más grandes y más pesadas o menos pesadas, pero en este caso podemos llegar a hablar de que durante la cuantificación se observó que hubo también un proceso de deshidratación en las puntas de las badas de los racimos, por lo cual el peso disminuyó significativamente. En general nosotros acá observamos mayor uniformidad al ir incrementando el número de badas respecto al rendimiento que en donde tenemos mayor desuniformidad respecto a la media. Bueno, en general los resultados entonces con aporte frutal como fertilizante foliar fue presentar una menor variabilidad respecto a la media respecto al testigo, o sea que presentamos racimos más uniformes en ese sentido al ir incrementando tanto número de badas como el rendimiento. Y el aporte frutal se incrementa, se incrementa el número de badas por racimos y en forma proporcional al peso del racimo, mejorando su calidad, que la calidad decíamos que era al incrementar el número de badas. Incrementar el número de badas, incrementamos el número de compuestos que habíamos nombrado en un inicio. Las conclusiones finales serían que se obtuvieron 53 badas por racimo promedio frente a 38 en el testigo. Se incrementa el peso del racimo en 85 gramos por racimo frente a 59 en el testigo, y la productividad prácticamente en 30 quintales, manteniendo, por supuesto, la calidad enológica, que es lo que nos interesa. Por eso el ensayo se focalizó principalmente en lo que fue el cuaje de flores por racimo. Gracias, Ignacio. ¿Alguna pregunta? Sí. No te escuché bien cuántas aplicaciones existen para eso. No, como una aplicación de exploración. Exploración, una sola. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué te imaginas más que hubiera pasado si hacías dos aplicaciones? Pre y post. Y se hubiese mejorado, o sea, hubiese incrementado el nivel de nutrientes, por supuesto, en la planta, y también si aplicás, por ejemplo, para noviembre, diciembre, el tema de diferenciación e inducción floral para el año siguiente, o sea, vas mejorando calidad de demas. Este ensayo ya es el segundo año que lo repetimos. El anterior lo habíamos hecho en 2009. En la misma finca, en el mismo lote, sí. Lo discontinuamos un año porque fue el año de la helada. Sí. Entonces no ameritaba hacerlo porque en definitiva no iba, lógicamente iba a haber una respuesta, porque cualquier cosa que le ponga no iba a haber una respuesta, pero no era representativo porque pueden haber 35 quintales contra 45 cuando la realidad del lote no es esa. La realidad del lote es que estaba entre medio de 70 quintales. Entonces la idea, el requerimiento del técnico es decir, bueno, quiero mejorar porque justo el Malbec tiene esa variabilidad, digamos, que hay clones del Malbec que sufren corrimiento, que tienen cuaje, es una zona un poco complicada porque siempre tenés un toque de sonda o tenés un toque de helada, o sea, si tenés sonda, a los días siguientes tenés un toque de helada, entonces siempre tenés una disminución de rendimiento, por ahí el marco de plantación un poquito más amplio, entonces lógicamente la producción por hectárea no la podés, tenés una limitante que es el espacio y lo podés aumentar más la producción porque no tenés más espacio donde meter, digamos, donde cargar más yemas, digamos. Pero en definitiva, la primera aplicación, en el primer ensayo que hice, se hizo una aplicación igual de 7 litros por hectárea pre-floración y 7 litros por hectárea post-floración, y también hubo una diferencia. En este caso tuvimos un sonda la noche posterior a la aplicación y una helada, y fue la diferencia de 55 quintales contra 77 que hubo en el caso que le hice las dos aplicaciones. Este dato que tenemos ahí de 110 quintales contra
90 que se cosecharon, es el dato promedio para la cuantificación de vallas. En el campo hubo menos producción, pero en definitiva debería ser eso. En el campo también hubo una diferencia de más o menos unos 14 quintales aproximadamente entre el testigo y aporte. Responde muy bien la fertilización ahí. Yo creo que siempre, y lo que veíamos en Arlequina o en Tiscual, es afirmar, como dice el TMB, afirmar el cuaje, o sea, causar el estímulo a que haya una buena polinización y un buen cuaje, pero posteriormente ayudar o estimular al embrión a que se forme y que después no haya desprendimiento, caída o purga. Por eso nosotros recomendamos hacer en realidad prefloración y post-cuaje. Sí, en este caso no se hizo post-cuaje porque se extendió mucho el periodo, ellos no pudieron entrar, entonces no meritaba hacerlo tan lejos porque no iba a ser representativo. Y fue un desafío para nosotros hacer simplemente una aplicación. Perdón, el cuadro de rotación era 2 por 2.000 plantas por hectárea, ¿no? 2 por 1,90. 2 por 1,90. Yo tengo una duda ahí a donde, Gracias. Nacho, a donde ponés cuántos gramos por la planta. El resultado. Ahí. Esos 3.000 son 32 kilos. Claro, son 3.2 kilos por planta contra 22,117 kilos por planta, más o menos. Yo hice la cuenta, no sé, pensando el dinero. Por 4.000 plantas uno tiene 128 quintales por hectárea y otro da 84 quintales por hectárea. O sea, hay una diferencia de 44 quintales por hectárea. Si tomamos los números así, más o menos son 18.000 pesos más que obtenés por hectárea de ganancia si fuera todo así. En teoría. En teoría, como Aumentando rendimiento, pero manteniendo la calidad, incrementando el número de vallas. sí, pues 3,2 kilos por planta no es una aguantada y una planta se aguanta bien, digamos. En el cultivo Fernando, el de César, ya venían trabajando con cosecha. Claro, no. Creo que sí, que empezarán con cosecha. Inclusive, al comienzo ellos estaban usando otros fertilizantes foliares. O sea, el testigo tenía otros fertilizantes foliares. Nitrofos. Primero tenía Nitrofos. Y hizo la aplicación con Nitrofos. Así que... Pero ya, ¿desde cuándo están ustedes trabajando con...? No, ya hace 2 temporadas. Junto con usted. Más o menos. Sí, hace 2 temporadas. Por ello, bueno, el año pasado que fue la helada tan fuerte, no lo hicimos porque no tenía sentido. Pero sí se repitió este año y este año no hubo casi un problema, no hubo problema. O sea, hubo frío este año, pero él no lo afectó. Esta helada fue muy heterogénea. Claro. Y bueno, la idea, en teoría, tenés, o sea, alguna seguridad. Imagínate que habían puesto 3% de unos 120 pesos. 120 pesos de fertilizante foliar contra un beneficio. ¿De cuánto te dio beneficio? Claro. No saqué a 600 kilos más lejos. 600 no, digamos, hablando más de este año. Por eso amerita, a ver, nosotros vamos a una dosis mínima al 1%, porque por ahí César también me decía que por ahí le parece mucho, por lo que coloca, porque la competencia de Foca recomienda 1 o 2 kilos, entonces cuando vos, eso debería un paradigma romper. No se tiene que asustar cuando por ahí le decimos, como pasaba en el caso de Olivo, que te colocas al 1%, pero el segundo volumen está en 6 litros, o colocar 20 litros, no hay peligro de fitotoxicidad ni quemado. Entonces, colocar una mayor dosis no es proporcional como veíamos en el olivo, que va, mientras aumento la dosis, voy a tener un aumento de producción, llega a una síntota, o sea, llega a una meseta, pero en definitiva, amerita colocar el producto por el hecho de que tenemos un beneficio siempre económico. Nosotros en promedio, en todos los ensayos que yo ya hace 4 años que trabajo y que hago 7 ensayos todos los años en diferentes cultivos, más o menos siempre el menor salto productivo que he tenido ha sido un 5%, en un lote malo, en un cultivo de papa. De ahí para arriba, como veíamos ayer, hay un 10%, un 10, un 12, un 10, un 12 de salto productivo, o sea, siempre producimos un 10% más colocando por. Entonces tenés un 10% más
un 10, un 5, un 7, según el estado, según el año. A ver, una defensa de 120 pesos, 250 pesos por hectárea. A ver, de 120 pesos si lo haces previo a floración para asegurarte el cuaje, porque siempre te va con sonda o algo, no es un costo para después tener, no seamos tan de 5 pesos. Claro, no, por él que no produzca 14 quintales más, por él que te dé la mitad. O sea, no es un costo y a su vez sacaste el corrector, sacaste la herencia, sacaste todo. O sea, no es un costo, no tiene un peso y tiene un beneficio. Gustavo Cogenero, el gerente general, dice siempre nuestros fertilizantes tienen un costo negativo, porque en definitiva lo tenés que restar, no lo tenés que sumar, digamos, a los costos de tu balance. No, yo sumaría, mejor, incluso para el año que viene, hacer lo mismo, porque esto nos convence a la parte que es productora, pero también hay que convencer, por ejemplo, de los lados, porque yo estoy la persona convencerlo haciendo un análisis de polifenoles totales, o de antociano, o de azúcar acidez, que convenza también, porque por ahí los enolos están encasconados, no, 3 kilos no, y por ahí es la misma tarea. Estaría bueno hacer un análisis completo de la banda para determinar. Esta propuesta, puntualmente con este procedimiento no se puede hacer porque queda muy lejos. Te puedes trabajar con bodegas más cercanas. Puntualmente, por ejemplo, con bodegas Renacer, ellos lo hacen, ya han visto que no tienen un aumento de producción y tienen la misma calidad de los que ellos tienen. Y es un paradigma a romper, porque los enólogos puntualmente te dicen que no, mayor producción no, porque pierdo calidad. Y nosotros demostramos que podés tener apreciablemente algo más de producción y mantener la calidad, porque en definitiva los polifenoles, todo eso, como mostraba Nacho, lo tenés todo en la epidermis, en el ollejo, entonces... Si tenés más epidermis, tenés que tener... Claro, la idea, nosotros lo hicimos acá, pero una prueba volumétrica, todos los granos que vos sacás, lo pones en una bureta, medís el volumen que tenés en uno, medís el volumen en el testigo y siempre tenés más, después lo llevas a superficie y tenés más superficie donde tenés mayor cantidad de granos que donde tenés menor. Entonces, si mejorás la superficie, tenés más rendimiento, tenés mejor calidad. Es una herramienta muy buena, lo que pasa es que, aparte tenés libre metales pesados, tenés la garantía de que en el caso de que hables un vino de alta gama, también por ahí está, en el caso de la viticultura, te dicen, sí, pero ¿para qué voy a poner algo que me mejore el coque si después hago roleo racimo? Pero podés tener un racimo mejor formado, con más superficie, en definitiva está bien, cuando esté el roleo, sacás lo que está mal ubicado, lo que está sombreado, dejás todo para que tenga el mismo aire, uniformizar, digamos, la cantidad de racimo que va a dejar, pero puedes tener un mejor racimo con más superficie comparado con lo que venís haciendo. Y lógicamente que hay una diferencia. Como decía Daniel, tenés mejor calidad o tenés un aumento de ácido graso, que no, uno lo ve en kilos, y sí, saqué más kilos, pero la calidad que está por detrás también es importante. Fernando, en el caso de una vid con helada, ¿reaccionó similar al olivo? ¿Cómo fue la aplicación del producto? Mira, sobre helada vid no lo he hecho, pero sí lo he hecho sobre granizo. Y bueno, haciendo la aplicación... Nosotros hicimos sobre granizo bravo, en la zona de Cepillo, ahí bueno, ellos están detrás de Furrier, ¿sí? Y la finca esa donde se hizo el entalle está sobre la calle Gilardi, 7 kilómetros antes de Furrier, está en la misma zona. Bueno, claro, ellos tuvieron un granizo, yo lo he hecho por ejemplo en zona este, después de un granizo severo, primero cicatrizar con cobre, y una vez que cicatrizar es posible hacer una barrera. Por ahí, por ejemplo, yo coloco 10 litros de aporte por eso. 10 litros de aporte por esa para poder simular y desbrozar. Poder desbrozar. No, pues lo que pasa es que la helada por ahí no lo ellos, lo que pasa es que no han tenido helada severa, si han tenido helada suave que se comprometen, no se quema la punta de la fresco pica Santa Rosa, que ahí tenemos helada importante. Bueno, gracias Ignacio, otro aplauso para vos.